por supuesto, queremos lo mejor para nuestra ciudad, amamos el centro. Quienes pertenecemos a otra generación sabemos perfectamente bien lo que significó en nuestras vidas el centro. Desgraciadamente, bueno, verán que es un fenómeno social natural, que los centros dejen de ser este corazón de las ciudades y que luego se conviertan en pequeños espacios y núcleos generalmente relacionados con el comercio, los que son los lugares álgidos y más importantes de las ciudades. Pero bueno, nosotros creemos que tenemos que recuperar el centro a como dé lugar. Y recibimos con muchísimo gusto, ya sin más, para poder aprovechar el tiempo, al arquitecto Mario Talamas Murra, presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, que nos encanta tenerte acá, Mario. Gracias, y felicitarte, Marcela, porque lo que ofreciste cuando tomaste la presidencia del colegio lo estás cumpliendo a cabalidad. gracias. Gracias. Muchas gracias y buenos días a ustedes y a todo el auditorio. Qué bueno que comentas esto, Marcela, para empezar a hablar. El centro siempre será nuestro corazón, queramos o no, y nuestro centro se está desangrando, tiene tiempo haciéndolo y es urgente que hagamos algo. ¿Por qué es nuestro corazón? Porque es donde tenemos nuestro patrimonio arquitectónico, donde está nuestra historia como ciudad, aquí nace. Y el centro debe estar siempre vivo. Si no, es como un corazón en una persona. Si no está viva, si no está latiendo, la persona pues muere. Entonces tenemos que revivirlo y creo que traemos una propuesta interesante para el centro. Uh-huh. Usted lanzaron una convocatoria y a propósito es la presencia de nuestros invitados, que yo quisiera que tú fueras el encargado de ponerlos en contacto con el público para darles el realce y la importancia que tiene que estén acá. Mira, estamos de manteles largos, estamos de fiesta, realmente. Mira, primero que nada decirte que nuestro alcalde, el licenciado Román Alberto Cepeda, tuvo a bien darnos la encomienda de este proyecto de llevar a cabo una regeneración del Paseo Morelos, viendo lo desordenado, lo sucio, las banquetas rotas, lo que ya sabemos. Y entonces, como colegio, decidimos hacer una convocatoria a nivel nacional y un concurso para lograr buenos proyectos y también que participaron obviamente los locales, pero creíamos que era un proyecto tan importante que había que abrirlo a especialistas del ramo y tuvimos la fortuna de que participaron 23 equipos, de la mitad locales, la mitad de fuera. Y ha sido muy interesante llevarlo a cabo y pedimos a un jurado especializado en los temas que nos pudieran ayudar. Bueno, pues les presento a 3 de ellos. Aceptaron y son muy reconocidos a nivel nacional. Es la arquitecta Lilian Ponce, que está aquí conmigo, y que ella es la presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura. El arquitecto, ella viene de Guadalajara. El arquitecto Padilla, Ricardo Padilla, viene de Monterrey, también es académico y bueno, tiene mucha trayectoria en todos estos temas urbanos y tiene una relación también con la ciudad de Torreón, ha tenido aquí varios trabajos, conoce la zona. Y nuestro querido Álvaro Morales, también arquitecto, también pertenece a la Academia de Arquitectos, de la Academia Nacional de Arquitectura, y también ha hecho intervenciones en la ciudad de Guadalajara y en varias partes, y los 3, junto con Javier Leal, que no pudo asistir ahorita, y Sara Toppelson, que viene en camino, está volando para acá porque va a estar en el evento. Entonces estamos muy contentos de haber contado con su participación. Todos ellos son muy notables y además van a estar hoy aquí. Los trabajos se van a exhibir en el Museo Arocena, en punto de las 5 de la tarde, pueden pasar a revisarlos, a verlos. A las 6 inicia la ceremonia, tendremos autoridades presentes, van a estar el público en general, es abierto a todo mundo, no tiene costo. Va a haber gente del gremio, va a haber gente de los consejos ciudadanos, de los propietarios. Nos hemos estado acercando con los que tienen propiedades locales, los que viven en el centro, los hemos escuchado, qué necesidades tienen y estamos muy contentos porque creo que hay un buen ánimo en la ciudad. Además, la percepción de seguridad que hay ahorita cuenta mucho. Creo que estamos en muy buen momento antes de que la ciudad se nos
desborde o se nos acabe de desbordar. Claro, pues bienvenidos. Gracias. Qué bonito tenerlos acá, ¿no? A veces uno tiene ceguera de taller porque estás acá y a veces no te das cuenta, ¿no? Y necesitamos los ojos de alguien más como para que ponga énfasis en lo que hay que arreglar. Desde la experiencia de ustedes como arquitectos, ¿qué es lo primero que tendría que considerarse al momento de elegir un proyecto para hacer una obra como la que se pretende remodelar, que se resurja un paseo que para nosotros fue emblemático? Es una tristeza ver cómo está. ¿Qué es lo primero que tendrían que considerar como arquitectos y la ciudad como ciudad? ¿Quién quiere empezar? Gracias. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, lo primero es escuchar a la gente que vive en el lugar, cómo lo vive, qué le falta, que se imagina como una gran ilusión, porque estas soluciones no deben de ser nada más un tema práctico, debe de cubrir una gran ilusión de cómo quiero que sea mi ciudad. Lo que me gustaría mucho compartir, y creo que como gente de fuera, y para que lo escuche la gente de aquí, que a veces está saturada y molesta con la situación, yo no conocía la ciudad de Torreón, es mi primera visita a la ciudad. Y estoy altamente sorprendida de la ciudad como tal, pero de una sensación que vivimos antier en la noche y ayer durante todo el día, de ver cómo esta ciudad les grita que aquí está, que lo tiene todo y que por favor es cosa de dar un pequeño giro. Tienen toda la riqueza y todas las oportunidades para hacer esta intervención y muchas más. Yo les decía una situación como del tema dado. Por ejemplo, en otras ciudades de la República, que en muchas tienen una base colonial, pues tenemos dimensiones de calles muy pequeñas, la posibilidad de insertar un nuevo edificio es complicadísimo porque implicaría deshacerte de un tema patrimonial importante. Aquí estamos enfrentándonos con ciudades con sus calles de un diámetro muy apropiado para hacer absolutamente todo ahí, desde plantar más árboles hasta cambiar un poco la circulación, hasta modificarlas por calles compartidas. Hay muchos vacíos donde son posibles llegar los giros que hace falta. Hay muchos edificios terminados o casi terminados, unas joyas que tienen ahí gritando desde allá atrás, aquí estoy, no me olvides, que serán los espacios o los edificios que puedan complementar las funciones que le hace falta a su centro para recobrar la vida. Efectivamente, esta alegoría que menciona Mario es cierta, es el corazón de la ciudad. Debe de latir y creo que en este momento necesita un cateterismo, que lo traigo medio a la mano. ¿Qué es esto? Es esta válvula que abriremos, espero, con la remodelación, la renovación del Paseo Morelos, que quizás sea esa válvula que hará que empiece a correr la sangre de manera adecuada para que todo lo demás suceda. Es que hay un enojo que subyace, hay que decirlo también, un enojo muy importante porque en el 2011 fue cuando inició este nueva cara de la Morelos. La Morelos antes era otra cosa. Sí. Y no quiero parecer de estas personas que dicen lo de antes era mejor. Eso nos funcionó en su momento. Pero lo que estamos cierto es que a 11 años de que empezó la obra de la Morelos, no funciona. La gente no va, la gente no está. Los locales comerciales están vacíos. Entonces, ¿cómo tomas esta circunstancia del enojo ciudadano, la carencia de recursos, porque tampoco es que abunden, y la necesidad de hacer algo con esto? ¿Nos dice? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias por su José tiempo. Ricardo. Sí, con mucho gusto. Una cosa que quisiera anotar es que lo que nos atrae y nos cita en Torreón es esta idea del concurso. Yo quisiera hablar de la palabra concurso. El concurso tiene la base de concurrir. Y lo bonito del concurso, que en este caso pues el Colegio de Arquitectos de La Laguna lo está haciendo aquí con Mario, es que está provocándose un concurrir y una conversación de la comunidad acerca de su centro. Las ciudades tienen 1000 formas de entenderse y 1000 formas de abordarse, pero el centro en particular es curioso, pero es un centro semiótico, simbólico de toda la comunidad. Le pertenece, es una curiosidad, cada quien puede tener su barrio, su casa, su calle,
pero el centro es la convergencia. Es identidad. Exactamente, es convergencia, identidad, historia, y es fuente de muchos aspectos simbólicos y incluso eras pasadas. Entonces creo que es algo muy bonito y es una fiesta lo que se está empezando a lograr. Y esta conversación, que sería muy, muy, muy interesante para el público, que se sientan invitados y justamente hacer la convergencia. Es el momento de hacer la convergencia en el centro. Es un momento muy bonito y da la impresión que Torreón puede definir de aquí hacia adelante el rostro del siglo XXI de lo que va a pasar con su centro. Sí, digo, no me cabe la menor duda, pero yo insisto, perdón, soy muy taca. Este enojo que existe, que subyace, que vienes y te pones mal. Porque además, bueno, todo esto empezó a raíz de la violencia tan importante que nosotros experimentamos como ciudad y como comarca. Entonces, la gente empezó a tomar la calle y la Morelos era la calle más ad hoc por sus características, sus dimensiones. Era una calle de dos vías, de ida y vuelta. Y además con esas palmas washingtonianas fabulosas y extraordinarias. Bueno, y entonces se recupera la calle, la gente empieza a andar otra vez por la Morelos y entonces dicen, bueno, pues entonces vamos a hacer un proyecto arquitectónico con la Morelos. Pero a nadie le consultaron, a nadie le preguntaron, hicieron lo que quisieron, ¿sí? Y hoy, insisto, en esos 11 años de distancia y esa cantidad importante de recursos que se invirtieron, la gente se desapega, ¿eh? Sí. Y hay mucho enojo. ¿Cómo haces como fenómeno social? Sí, es que es eso, es un fenómeno social. O sea, yo a veces digo que las intervenciones urbanas son tan importantes como para dejárselo solo a los arquitectos y a los urbanistas. Es decir, tiene que haber un montón de instancias y de apoyos más que solo la modificación del espacio físico. Cuando solo es una intervención, por más acertada que sea, que solo modifique el espacio, no estás modificando las dinámicas urbanas y las dinámicas sociales. Tiene que ir unido. Ayer comentábamos que una de las cosas que vemos, yo sí he venido muy seguido a Torreón, y lo que me doy cuenta es que o platicábamos, todos nos dimos cuenta, el centro no existe en la mente de la gente de Torreón, y más en los que viven en las afueras. No existe, no tiene relevancia, no es más que una referencia semiótica, como decía Ricardo. Si lo dejamos así, nunca va a funcionar. O sea, aquí debe de haber una confluencia de un buen proyecto, que es lo que el Colegio de Arquitectos intenta, pero de autoridades implicadas, de sociedad civil implicada. En una experiencia que tuvimos nosotros, que se llama el Paseo Alcalde en Guadalajara, se creó una fundación donde estaban todos los empresarios del centro, estaban las autoridades y, curiosamente, y creo que para bien, invitamos al clero. Entonces se creó toda una fundación que hoy en día, 10 años después, 8 años después, como 10 ya casi, sigue funcionando. De hecho, hoy es el cambio de presidente, que funciona y está preocupada cotidianamente por... También nosotros, cuando terminamos el proyecto, decíamos, a ver, nosotros hicimos el espacio, falta el contenido, eso no nos toca a nosotros. El contenido, ¿qué pasa? ¿Qué actividades se dan? No, los arquitectos y urbanistas no lo podemos resolver. Claro. Tiene que ser una confluencia de voluntades de todos los actores sociales, y la única manera, fíjate, las ciudades modernas crean exclusión, ¿sí? El centro que está creando excluidos. No hay nadie más enojado en el mundo que alguien que es excluido. La violencia es exclusión. La violencia urbana es porque estamos excluidos de la ciudad. Si hacemos un centro incluyente, vamos a bajar esa tensión que tú dices, ese coraje. Y para terminar, creo que las acciones que hacemos la gente que trabajamos en la ciudad, lo que tienen que bajar siempre es la tensión urbana. O sea, el enojo urbano, nuestro trabajo ese sí es disminuirlo, bajarle la tensión, el enojo,
Sí, la molestia. Iba a decir una palabra más fuerte, pero no va. Nos la imaginamos. Sí. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial Sí. y regresamos. Estamos muy contentos de poder tener una mesa donde estamos platicando de la ciudad, del corazón de la ciudad, del centro de la ciudad de Torreón, específicamente de la Morelos, a propósito también de esta convocatoria del Colegio de Arquitectos para el proyecto que le va a dar vida otra vez a la Morelos. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Claudia Martínez Martel. Le presento los titulares más relevantes de la nota nacional e internacional de hoy. Libera jueza sobrina de líderes de los Zetas. Una jueza de Tamaulipas ordenó la liberación de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, del Cártel del Noreste y sobrina del Z40 y Z42. Abren segundo proceso a El Patrón. Un juez federal abrió un segundo proceso a Armando Escárcega, El Patrón, supuesto autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Exige oposición renuncia de Adán. La oposición en el Congreso exigió la renuncia de Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, pero petición fue contenida por mayoría morenista. Controlan gasolina y sale más cara. La sugerencia de Sheinbaum de topar gasolina magna 24 pesos no ha reducido su precio, si se compara con la baja en la gasolina en Texas. Recauda Trump $5.5 mil millones por aranceles a México. Estiman, la recaudación lograda por Estados Unidos con aranceles a productos de México sumó un total de $5.532 millones. Entran en vigor aranceles de Trump entre incertidumbre. Los nuevos aranceles de Donald Trump entraron en vigor justo cuando la economía de Estados Unidos comienza a resentir sus políticas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acompáñame en un rápido resumen informativo por la comarca lagunera. Van 3 casos de dengue y 2 de sarampión en lo que va del 2025 en Torreón. Alertan por nueva forma de estafar a beneficiarios del bienestar. Inicia la construcción del Parque Lineal Zaragoza. En investigación, quejas contra elementos de tránsito y seguridad pública en Lerdo. Incluyen a despacho externo y representantes de la sociedad civil en proceso entrega-recepción de Gómez Palacio. Denunciarán a funcionarios de la 4T que no vivan acorde a sus ingresos. Descartan supuesta contratación de punteros en Durango. Alrededor de 30 quintas han sido clausuradas en lo que va del año en Torreón. Avanzan trámites legales para construcción de viviendas del bienestar en Durango. Durante vacaciones van 3 robos en escuelas de Torreón. Resalta alcalde de Torreón, índices delictivos a la baja. Por problemas de presión persiste baja dotación de agua saludable en Lerdo. Rescatan y resguardan a Aguililla en Gómez Palacio. Retiran tabaretes de la vía pública de Torreón. Detienen al ladrón de vehículos. Fue perseguido por familiar de la víctima. Esto fue todo por mi parte. Recuerden que para más información pueden visitar el portal noticierosgrem.com.mx y nuestras redes sociales. Yo soy Paulina Castro y deseo que tengan un muy bonito día. Son las 9:10, 27 grados, temperatura aquí en el centro de Torreón. Seguimos en contexto. Estamos platicando con la maestra Lilian Ponce, académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura de México, presidenta nacional
para el periodo 2024-2026, miembro del Consejo Académico del Programa Guadalajara Ciudad Tranquila y Ordenada. Está con nosotros también Álvaro Morales, arquitecto egresado del ITESO, autor de 6 libros, numerosas publicaciones, académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. También José Ricardo Padilla, arquitecto urbanista, miembro de diversos consejos y comités como el Consejo de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo León y Visión Metrópolis y Estado. Y el arquitecto Mario Talamás Murra, presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera. Y estamos platicando sobre el proyecto de la Morelos y, bueno, muchos otros temas asociados a lo que tiene que ver con diseños urbanísticos, la realidad de la ciudad, sobre todo del centro. Yo quisiera también insistir en este asunto. ¿Es normal que a una década de inaugurarse una obra como la del Paseo Morelos tenga este nivel como de degradación, de modo que necesite un proyecto como de rescate? Porque efectivamente muchos de los objetivos no se cumplieron, no se reactivó necesariamente el comercio, vemos mucho local abandonado, las rentas subieron, se volvieron impagables, se llenó de bares, el ruido sí es un problema, efectivamente, ¿no? Luego las autoridades municipales dicen que vienen, revisan y los decibeles están bien. Digo, yo la verdad es que pongo muy en duda que estén bien en los decibeles. Y qué bueno que mencionaron lo del paseo, alcalde. Quería hacer esa referencia ahora que dicen que se generó todo un patronato donde se involucró incluso a la iglesia, porque pues sí, va de la catedral hasta esta otra iglesia preciosa que desde el edificio famoso de los perros, que alberga un museo del periodismo, por cierto, se ve muy padre. Entonces está lleno de vida, está limpio, es muy agradable caminarlo. Y si acá tendremos que aspirar a eso, y hablando de la propuesta que se hizo para el Paseo Morelos, ¿qué contempla? O sea, ¿qué se advirtió como área de oportunidad así más urgente? Lilian. Yo me quisiera regresar un poquito en esto, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué podría funcionar? Uh-huh. Este proceso en el que estamos ahora se inicia con el compromiso de trabajar juntos el gobierno, el Colegio de Arquitectos y en este caso la academia, que nos pareció un tema tan importante que dijimos que sí. Pero estas 3 instituciones podemos generar el inicio, y el inicio que irá cercano a una propuesta arquitectónica urbana, que no va a funcionar si no crecemos ese círculo. En ese círculo tenemos que estar o tienen que estar todos los ciudadanos, ayer se los decía, organizados o no organizados. Organizados funcionamos mejor, claro, pero también un ciudadano de manera individual puede y debe presentarse y decir cuál es su situación. Los comerciantes, ayer un poquito más hacia el oriente, hacia el poniente, hacia el oriente vimos, por ejemplo, hay una zona de hospitales y de clínicas. Ese grupo de prestadores de servicios debe de estar aquí, los dueños de los edificios, quienes lo habitan. Si no nos sumamos todos en lo que tenemos en Guadalajara, que es un patronato, dándole el formato que a esta ciudad le convenga, no va a funcionar, porque es como yo pongo aquí al centro una copa de cristal cortado divina, pero si no le pongo nada dentro se va a quedar de adorno. Uh-huh. O puede ser el medio para que yo beba alguna cosa maravillosa, ¿no? Y esa parte no es que nos queramos lavar la mano, pero no funciona con un proyecto arquitectónico nada más. Uh-huh. Sí es el inicio, cuando yo limpio la mesa, pongo el mantel, sí es el inicio para que nos acerquemos al banquete, pero el banquete hay que servirlo, y hay que servirlo todas las partes. Yo quiero recalcar un poquito, no porque sea mi opinión personal como Lilian Ponce, pero sí es importante, sobre todo cuando la ciudadanía está inmersa en su problemática, molesta. Creo que es importante la visión de alguien que viene de fuera, que les puede decir que las oportunidades están. Nada más hay que hacer algo con ellas. Esa parte del enojo social es terrible. No genera más enojo social, porque si ya saliste molesto, lo primero que te vas a encontrar es una basura más grande. A lo mejor inconscientemente la estás buscando, ¿no? Y pues la vas a ver. Entonces, creo que es importante escuchar esto, que puedo decir que lo dijimos, lo vamos a decir todos los compañeros con la visita de ayer. Hay muchas cosas que son posibles sin un desastre de que hay que tumbar medio centro para ver por dónde entras y a ver por dónde sales, porque está todo... O sea, están los elementos dados para potencializarlos y poderlos hacer. Falta el hecho que le corresponde al gobierno de apoyar en obra
y en coordinación, y que los ciudadanos se hagan cargo y dueños de lo suyo. Todo el mundo ayer, de las personas que estuvieron en un foro, todo el mundo tenía alguna historia en el centro, o directa, o su abuelita, o su tía, como hablábamos. Eso es lo que hay que recuperar, acordarnos cuando nos traían de niños a ver la Navidad, o a comprar el helado, o a comprar algo, y recobrarlo, porque todos nos vamos a dar cuenta que acordarnos de ese momento nos dio mucha felicidad. Y eso es lo que se trata, que la vida de las personas sea feliz. Sí, y nos dio mucha identidad, como decía hace un momento Manuel. Dice, yo nada más les pediría que vayan a hacer lo que vayan a hacer, consideren los tiempos de construcción y o remodelación, que justo eso fue lo que acabó a muchos negocios cuando hace 11 años en el se hizo el 6 Paseo años. Morelos. Y entonces acá, también me acabaron. acá dice, bueno, una zapatería que era emblemática, que todo el mundo veníamos, pues desapareció la Caprichi, la que estaba aquí en Morelos y Rodríguez. Pues desapareció como desaparecieron muchas otras cosas. Sí. Sí, ahora la importancia obvio pues de los servicios, se carece de una eficiencia en la dotación de los mismos, ¿no? Desde agua potable, drenaje, la limpieza y sobre todo el transporte. No sé, Ricardo, las experiencias allá en Nuevo León en el tema de transporte pues han sido importantes. Ahora que está por anunciarse un proyecto de modernización del transporte aquí, decían las autoridades en esa materia que habían ido a Monterrey a ver más o menos ciertos esquemas de cómo se está trabajando ahí y a ver qué se pueda implementar. ¿Qué tan importante es la conectividad en todos estos proyectos? Fundamental. El tema de movilidad urbana es fundamental. Y hay que decir que la mejor movilidad, mejor que el propio metro, que el BRT, que es el transporte masivo en carriles exclusivos, es la proximidad. La proximidad es la joya de la corona de las urbes hoy en día. Entonces, una cosa que es muy de llamar de atención del centro, el Paseo Morelos, ya lo visitamos de día y de noche, y hemos estado aquí en otras ocasiones. Tan importante es, digamos, lo que sucede en el espacio público como lo que sucede en los lotes del paseo. ¿Qué quiere decir esto? Que urge transformar los lotes también. Hay una especie de desbandada. Hablábamos hace un momentito de la fuerza centrífuga de la ciudad, que es uno de los peores males de las ciudades mexicanas. La gente corre a los suburbios, se sale despavorida del centro, y el centro se provoca un hoyo negro. No hay nadie. Sobre todo en las noches, es muy dramático. No hay jóvenes, no hay mujeres, no hay amas de casa, no hay carriolas, no hay bebés, no hay familias. Es un lugar abandonado. Entonces, lo que se necesita hacer muy fuertemente, y es un complemento que hemos estado hablando hoy con Mario y el Colegio de Arquitectos, es que debería de existir un fomento gigantesco de vivienda. El centro necesita 5,000 viviendas. Ok. Necesitan 5,000 familias jóvenes, creativas, jóvenes profesionales que se vengan al centro. La clase alta nunca va a venir, no le interesa el centro. Eso pasa en todas las ciudades de México. En otras ciudades europeas sí la clase alta vive en el centro. Pero la clase media es la salvación de la ciudad. Tenemos que atraer el talento y la capacidad de la clase media de Torreón, que se vengan al centro, que se van a pasar increíble, van a tener muy próximas todas las tiendas, muy próximas todos los servicios, y a través de hacer una ciudad de 15 minutos a pie, podrías resolver tu vida de forma perfecta. Entonces, un poquito lo que estamos empujando es que justamente regresemos al centro, ahora con una fuerza centrípeta de regreso, y a ver si podemos convencer a los dueños de los lotes, junto con las autoridades, que flexibilicen los reglamentos, que eso también es una cosa asfixiante para mí, y lo digo con respeto. En Nuevo León, el peor enemigo del desarrollo del centro son las autoridades. Sí. Todos los reglamentos están en contra, y toda la libertad está afuera. Entonces, la gente que quiere hacer cualquier locura se va al perímetro. Claro. Y el centro está todo asfixiado. Qué cosa. No, y romper este círculo vicioso, ¿no? De los dueños de los lotes, porque me ha tocado platicar con algunos de ellos, de algunas edificaciones. Me dice, ¿y cómo crees que le voy a invertir si nadie me va a pagar la renta
que me va a implicar esa inversión. O sea, yo no sé cómo se le va a hacer para poder cambiar esta mentalidad. Rompe el círculo. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues se rompe el círculo. Por aquí, Álvaro seguramente tendrá una buena idea. Por favor, Álvaro. Gracias, Ricardo. No, sí, tiene mucho que ver con lo que dice Ricardo. ¿Y sabes qué tiene que ver con los pioneros? Hay gente maravillosa, lo hemos vivido en la ciudad de Guadalajara y en otras ciudades, pionera que empieza con estos proyectos y que todo el mundo le dice, estás loco, vas a perder dinero. Y luego resulta que son los más beneficiados en ese sentido, pero lo hacen, mucha gente lo hace por el amor a la ciudad, ¿sí? Así empieza, pero fíjate que yo soy muy optimista y nos ha funcionado el optimismo en otras intervenciones que hemos hecho. La gente sí vuelve al centro. Ayer comentábamos que un fenómeno que está pasando en la ciudad de Guadalajara es que ahora están viviendo en el centro, en la zona en que vivieron mis abuelos, están viviendo mis hijos, ¿sí? Pues tuvieron que pasar Órale. 3 generaciones para que volvieran. Y hoy en día, fíjate, curiosamente, sí, también la clase alta ya está viviendo en el centro de Guadalajara, está volviendo. Y algunos así, enfrente de Catedral viven, que dices, cuando yo era niño, decía, ¿quién va a vivir aquí? Yo creo que el optimismo urbano también es una característica, que tenemos que impulsar. El decir, oye, claro que se puede, y se puede no solamente con la esperanza vacía, sino con acciones. Y ahí tiene mucho que ver qué facilidades te dan las autoridades. Por ejemplo, al contrario de lo que comentabas ahorita, Ricardo, que el centro sea el lugar donde sea más fácil invertir, es decir, donde quizá te exenten de los permisos de construcción, quizá te exenten de pagar prediales un tiempo. ¿Por qué? Porque pues una casa que ahorita paga un predial, después va a pagar 50. Entonces le conviene al ayuntamiento, ¿sí? Pero que también pongan las facilidades. Claro. No sé si haya aquí, Mario, perímetros de protección oficial. Supongo que sí. A ver, platícame. Bueno, en Guadalajara hay 2 perímetros, el perímetro A de protección oficial y el B, y ahí hay ciertas restricciones, ¿sí? Y la Secretaría de Cultura es quien tiene que avalar tus proyectos. Ok, sí. ¿Sí? Ujú, Bueno, entiendo. pero si en esos perímetros tú das, con cierta normatividad, das preferencia, claro que se puede. Y hay gente que, digo, esos pioneros maravillosos que tienen la voluntad y el corazón de decir yo lo hago por mi ciudad, y que después, curiosamente, siempre resulta negocio. Yo creo que hay que tener un optimismo urbano, si no, O cerramos el changarro. Exactamente. Exacto. No, cerramos Así. el changarro y pues Sí. nos dedicamos a tristear por ahí. Pues sí. Andrés. Pues sí, yo creo que esta parte es súper importante y qué bueno que lo escuchamos de gente de fuera, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, volver a creer en nosotros. Exacto. Así como te comentabas hace un rato de mi visión personal, de que vi las oportunidades, lo que les puedo decir, no porque esté Álvaro aquí, pero sí aprovechando su presencia, esto que Álvaro nos está contando no son proyectos, es una realidad. O sea, podemos conocer esto, cómo surgió la idea, cómo fue la construcción, que ciertamente fue una construcción penosa, y lo que le sigue de 6 años de calle cerrada. Como cuando abren la calle maravillosa pasa esto, pues sí, la calle está hermosa y todo está cerrado. Cómo empiezan a abrir los primeros giros, algunos muy pequeñitos, la papelería que ya estaba, Hostales pequeñitos. pero luego cómo hay este cambio de giros, porque se empieza a dar cuenta el comerciante que está viniendo gente a ver la obra, que está viniendo gente a ver los templos, que está viniendo gente a tomar, en este caso, el tren, que fue una súper novedad para Guadalajara, y que se bajaban del tren y que pues que querían tomar una copa en mejores condiciones o una comida, y entonces se da este proceso de cambio de giro, a la par de que los comerciantes organizados dicen, a ver, tenemos mucho dinero invertido aquí, ¿cómo dejamos de perderlo? Entonces se van dando las cosas, pero esto es historia vivida, y yo creo que abona esta parte de la esperanza de que sí se puede, pero sí se puede si todos le entramos. Exacto. Y ahorita me acordé, perdóname, de una cosa.
Cuando estábamos haciendo el paseo alcalde fueron 6 años de picar sí. piedra. Y yo lo que decía es, a ver, las autoridades tercas, yo soy más. Entonces, a ver, ¿quién se cansa primero? Ellos se van. Nosotros seguimos terqueando. Esa parte es fundamental. Sí. Sí. El empecinamiento, que se oye más bonito que la El terquedad. ciudadano se queda. Sí. Las autoridades nada más Son están pasajeras, Un sí. momentito. Oiga, nada más súper rápido. Yo recuerdo que uno de los argumentos para reactivar el centro de la ciudad de Torreón era que Torreón necesitaba en el centro estacionamientos. ¿Es verdad? ¿El estacionamiento es crucial para levantar el centro? Sí, Ricardo. El estacionamiento es un tema muy importante y yo creo que toda la cultura urbana del mundo, incluyendo la mexicana, vamos a ver cómo en el curso de las próximas décadas los coches increíblemente van a empezarse a dejar de usar. Es algo que no se puede comprender, pero ya está sucediendo en ciudades europeas y asiáticas. Qué lindo. Sí. Ojalá que Sí, nos toque verlo. ojalá. Pero eso se tiene que acompañar con procedimientos de movilidad muy eficaces y con la proximidad. Sí. Claro. Yo quería agregar un trido de sucesos que ocurren dentro de las ciudades que los voy a mencionar. Todas ciudades tienen construcción, si no están muertas. Podemos ir a Real de 14. Nada. ¿Qué construcción hay ahí? Nada. También ocurre demolición, que es el segundo movimiento de una ciudad, y el tercer movimiento es la conservación. Toda ciudad del mundo tiene demolición, construcción y conservación. Claro. Entonces tenemos que acostumbrarnos, como sucede con el crecimiento del cuerpo cuando uno está adolescente, etcétera. Duele un poco, pero vas a una madurez muy bonita. Entonces hay que ser tolerantes como ciudadanos, que aceptemos con sabiduría que va a haber demoliciones, va a haber construcción y va a haber conservación. Entonces es parte de la naturaleza de una ciudad. Muy bien. Pues nos quedamos con todo esto y expectantes del encuentro, de la reunión que va a tener lugar el día de hoy en el Museo Arosemena. Dense la vuelta. Vale la pena que los ciudadanos nos involucremos, que conozcamos previo a y que sepamos que hay gente que ama nuestra ciudad. Muchas Así gracias, Mario. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas Nos vemos gracias. por la Gracias a noche. ustedes. Muchas gracias a Un todos. gusto haberlos tenido aquí con nosotros. Vamos Muchas a la gracias. pausa. Regresamos. Escuchas Contextos. Regresamos con más.